Cordial saludo. Mi nombre es Yaritza Casiani, estudiante del programa de Comunicación Social en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy les presentaré la investigación titulada Una mirada a los procesos organizativos de las comunidades negras y afrocolombianas del norte del departamento del Cauca, de un discurso de invisibilización y racismo a la construcción de nuevas narrativas que aporten a la construcción de identidad y en su ascenso al poder. Iniciemos. La primera premisa que analizaremos es que Colombia es un país que tiene incrustado el racismo desde su fundación. Situándonos o analizando exclusivamente el departamento del Cauca, un territorio habitado por comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas, una clara representación de lo que es el territorio nacional, un país con diversidad étnica y cultural. Además, el Cauca también es un claro ejemplo de un sistema político que ha perpetuado las prácticas heredadas desde la colonia, pues las regiones habitadas mayoritariamente por comunidades étnicas son víctimas de la desigualdad social, de la discriminación, del racismo estructural, de la violación constante de sus derechos humanos, de conflictos interculturales por la tenencia de la tierra, de la violencia sistemática que se ha incrustado en este territorio y otras problemáticas que sin duda alguna quebrantan e impactan negativamente en la calidad de vida de estas poblaciones. Una prueba de que el racismo está incrustado en esta nación desde su fundación es la esclavización, una práctica que fue autorizada por la corona española específicamente en el año 1510 y que fue abolida, fue sacada de circulación en Colombia el 1 de enero de 1852. Pero al abolirse la esclavización, lejos de repararse a las víctimas, se reparó al verdugo, pues fueron los esclavistas quienes recibieron una indemnización por cada esclavizado dejado en libertad. Otro de los aspectos que demuestra que Colombia tiene incrustado el racismo en sus orígenes, desde su génesis republicana, es que solo hasta la Constitución de 1991 se reconoce a los negros e indígenas como integrantes de la sociedad. Desde finales del siglo XIX y finales del siglo XX, la República Colombiana se enfocó en desconocer a los afrodescendientes e indígenas como integrantes de su sociedad. Al analizar, encontramos que, por ejemplo, en el articulado de 1886, en la Constitución de este año, se consideraba, de acuerdo a su articulado, que Colombia es un país con población mayoritariamente blanca y católica, negando la existencia de pueblos aborígenes y tribales. Por lo tanto, tampoco reconocía las creencias y la cosmovisión de estos grupos. Solamente el artículo 22 de la Constitución de 1886 hacía referencia a las personas afrodescendientes y rezaba algo como que no habrá esclavos en Colombia y el que siendo esclavo pisa el territorio quedará libre. Este es el único artículo que hacía referencia a los negros. Fue solo entonces, hasta la promulgación de la Constitución de 1991, cuando se reconoció los derechos de las comunidades negras e indígenas, aunque la igualdad en los territorios aún no se haya materializado. El artículo 13 de la Constitución de 1991 establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que recibirán la misma protección, el mismo trato de las autoridades y que gozarán de los mismos derechos, libertades, oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, de raza, de origen nacional o familiar, de lengua, religión, opinión, política o filosófica. Pero también establece que el Estado es responsable y que debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y que además adoptará medidas en favor de estos grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra éstas se cometan. Esto es lo que reza este articulado de la Constitución de 1991. Pero en los territorios, como ya lo dije anteriormente, esa igualdad real y efectiva no se ha materializado. Otra causal que merece ser analizada para entender la situación actual en la que viven las comunidades étnicas son sus procesos organizativos y su historia. Es la aparición de modelos económicos como el cultivo de la caña de azúcar y la minería ilegal, pues se considera que estas actividades económicas afectaron la relación
que tienen los grupos étnicos con la naturaleza, quebrantaron su vínculo con el territorio, vulneraron su seguridad, sus dinámicas económicas, sociales, se generó progreso, se pretendió generar progreso, pero ¿a partir de qué? A partir de los desplazamientos forzados, de la desaparición de las fincas tradicionales y de daños irreversibles al medio ambiente. Para realizar esta investigación, una de las autoras consultadas es Marilyn Machado Mosquera, quien afirma que la historia afro-latinoamericana es la historia del despojo y la negación de la naturaleza, de su riqueza biológica y cultural. Esta autora también afirma en su ensayo Reexistencias de comunidades negras del norte del Cauca, Colombia, por la permanencia en el territorio y haciéndole frente al extractivismo minero, que el despojo de los recursos naturales y riquezas de los territorios habitados por comunidades negras parece una maldición que les persigue desde la esclavización hasta la actualidad. Citándola textualmente, ella indica que desde el secuestro violento de nuestros ancestros y ancestras para traernos a este continente, el látigo del esclavizador, cambiando de formas, pretende seguir golpeándonos. La ambición desmedida del hombre blanco por el oro, por sacar en épocas de la conquista y de la colonia, configura el primer momento de saqueo de las riquezas de este continente. Una sinrazón se apoderó de sus almas, sus mentes y cuerpos. Pareciera que aún hoy, más de 500 años después, sigue generando la misma locura ese rutilante mineral. Hoy día hacen caso omiso a los hechos comprobados por los desastres ambientales que ha cocinado sacar del seno de la tierra todo lo que ésta contiene. El desastre que ocasionó no solamente ambientalmente, sino social, económica y culturalmente. Ese afán desmedido que trae consigo sacar del seno de la tierra todo lo que ésta contiene. Para Mosquera Machado es imperativo cuestionar a los países desarrollados, pues plantea que estos aún no han comprendido que su riqueza ha sido cimentada en la sangre, la muerte y el dolor de seres humanos provenientes de Asia, de las Américas y de África, y de sus descendientes, obviamente. Pero además, recuerda que la esclavización es un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Es decir, que la esclavización sacó a hombres y mujeres libres de África y que ese crimen en algún momento deberá ser pagado. Para continuar con otra hipótesis, es importante traer a colación al bonaerense Carlos Rosero, quien afirma que en Colombia los negros nos tratan diferente. En nombre del desarrollo, como ya les decía anteriormente, han saqueado territorios. Irónicamente, las regiones con habitantes afrodescendientes que deberían gozar de una economía sólida por sus riquezas naturales y las capacidades de sus habitantes son las más pobres, como diría este bonaerense Carlos Rosero. En Colombia, a los negros nos tratan diferente. Este es el panorama que vive el departamento del Cauca. Y no solamente el departamento del Cauca, porque al comparar el Pacífico colombiano y otras localidades del territorio nacional, otras regiones del territorio nacional, encontramos que las poblaciones étnicas viven en las mismas condiciones de desigualdad. Pero también es imperativo y necesario analizar los procesos organizativos que han liderado en sus comunidades las comunidades negras y afrodescendientes. ¿Para qué? Para poder ascender al poder y para poder salir de la invisibilización. Y es allí donde entra el papel de los medios de comunicación. Es menester construir nuevas narrativas que le permitan a las comunidades mostrarse como son, mostrar esos referentes que han sido invisibilizados a lo largo de la historia, para poder desenraizar de nuestra práctica, poder desenraizar de nuestro país el racismo. Es necesario construir nuevas narrativas que permitan el empoderamiento político, económico y social de las comunidades afrodescendientes para así conquistar y ascender hasta el poder. Llegar al poder para trabajar por estas comunidades que pues sin duda alguna, como ya lo he demostrado desde la génesis republicana, han sido estigmatizadas e invisibilizadas. Y a eso estamos llamados los medios de comunicación. Pero el Estado también es responsable de, una vez se visibilice todo lo que ocurre en estos territorios y se muestre esos referentes que durante la historia han sido blanqueados, borrados de los libros de la historia colombiana, también es menester del Estado cumplir lo que reza la Constitución de 1991 y hacer que la igualdad
en los territorios sea real y efectiva. Muchísimas gracias.